Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a llevar adelante nuestra tercera clase. Vamos a analizar un periodo histórico más breve, tal vez que los anteriores, pero cargado de muchos acontecimientos que, que son muy interesantes e importantes de analizar. Vamos a ver desde el gobierno de Livingston en 1970, que es quien reemplaza a Uriburu en el poder, hasta la llegada del general Perón y su gobierno en 1974. Entre medio suceden hechos significativos e importantes que los vamos a analizar, pero bueno, lo importante que podamos comprender, y para eso en las clases anteriores vimos el contexto internacional, cómo se iba dando en el resto del mundo eh, movimientos que tuvieron una gran fuerza y una gran preponderancia y que tuvieron influencia no solo en América, sino en el resto del mundo y en nuestro país en particular. Bueno, vimos el Mayo francés, vimos la teología de la liberación, en líneas generales en qué consistía, y los movimientos de liberación nacional, en el cual analizamos el caso de Cuba, que fue una revolución exitosa y que tuvo mucha influencia en nuestro país para la constitución de grupos guerrilleros armados que pretendían, bajo esa misma metodología, desarrollarse y llevar adelante su práctica política. Si bien desde la caída del peronismo en 1955 empezaron a aparecer, más que nada en el interior del país, algunos grupos armados guerrilleros, recién en 1970 es cuando la aparición contundente de la organización Montoneros fue la que da ese inicio en nuestro país a una gran organización guerrillera armada en disputa con las dictaduras militares. Como les decía, hubo otros antecedentes, hubo grupos que actuaron, pero no llegaron a consolidarse. Quien sí llega a consolidarse, que aparece en 1970 con el secuestro y el asesinato de Aramburu, que es un presidente de facto posterior al peronismo, ahí es donde comienza un periodo en donde Montoneros, bajo la identidad peronista, lucha por el regreso del general Perón y por lograr que su ideología, su forma de entender lo que era hacia dónde tenía que ir el peronismo, ellos consideraban que una vez llegado el general Perón iban a influir en su gobierno para que ir hacia el socialismo nacional. Bueno, todo esto se da en el tránsito de la década del 60 hasta que en 1970, en mayo, sucede este secuestro de Aramburu. Livingston asume el poder en 1970 en un periodo de tiempo muy breve, es hasta 1971. Ahora nosotros vamos a analizar un video en el que se explica particularmente por qué dura tan poquito, pero como datos centrales, él intentó llevar una política propia, distinta de lo que las Fuerzas Armadas pretendían, y hubo un suceso que se conoce como el segundo Cordobazo, que es denominado el Viborazo, en donde Livingston designa un interventor en la provincia de Córdoba, llamado Camilo Uriburu, que tenía las prácticas políticas, o por lo menos la misma idea de censura y de represión que tenía Onganía. Eso es rechazado masivamente por la sociedad cordobesa, se vuelve a dar una revuelta popular muy muy importante, y que termina desencadenando en que Uriburu tenga que renunciar a la brevedad, apenas fue designado interventor. Esto da paso a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo a través de la situación, que Livingston sea destituido y que asuma el general Lanusse a cargo de la presidencia, y empieza todo un tránsito con la llegada de Lanusse al poder, en el cual se encamina hacia una salida electoral la cuestión, pero Lanusse seguía intentando que Perón no pueda ser candidato. Eso desencadena en que se llega a un proceso de elecciones, y el 11 de marzo de 1973 Héctor Cámpora, quien había sido designado por Perón, es quien asume la presidencia porque Perón no podía ser candidato. Pero el lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Bueno, vamos a ver ahora un videíto en el cual se va a analizar, dura 10 minutos, se analiza todo lo que es la aparición de la organización Montoneros, el gobierno de Livingston, hasta el triunfo de, como les decía, de Héctor Cámpora en 1973. Lo que vamos a hacer, después de que ustedes vean el video, es, bueno, en el video hay que prestar mucha atención a los conceptos, a los actores intervinientes, y después vamos a ir tratando de reconstruir el proceso y ir haciendo un intercambio en el cual yo les voy a ir haciendo algunas preguntas acerca de qué les pareció el video y qué es lo que destacan de este periodo,
y después, bueno, yo voy a profundizar un poquito más en el resto de los temas que tiene que ver con el gobierno de Lanuse y con cómo se da también el gobierno de Cámpora. Pero bueno, les propongo que veamos este video y que comencemos la clase de hoy. Y como siempre, gracias por estar, chicos, y gracias a la profe Elena.